y ahí fue cuando explotó la preocupación. El hombre localizó a tías, primas, amigas de la joven. ¿Está Yola en tu casa?, les preguntó, pero nadie sabía nada. Mientras tanto, durante el mes de abril comenzaron a salir estas alarmantes noticias. Las advertencias por mujeres desaparecidas comenzó a alertar a Nuevo León. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Yo aquí como siempre les traigo un nuevo caso y esta vez vamos a hablar de uno que es bastante reciente, pero no por eso deja de ser menos importante e indignante. Así que sin nada más que agregar, vamos a empezar. Este es el caso de Yolanda Martínez. Nos ubicamos en Nuevo León, México, en el año 2022. Yolanda Martínez Cadena era una joven de 26 años de edad, quien, 3 años antes, había quedado embarazada de su pareja de aquel momento. Tras la noticia, Yolanda decidió abandonar la mecatrónica, la carrera que estaba estudiando, y comenzar a prepararse para la llegada de su bebé. Pese a haber tomado esta importante decisión, se colocó la meta de continuar sus estudios una vez le sea posible. Pasaron los 9 meses y los novios tuvieron una hermosa niña. Sin embargo, al poco tiempo de su nacimiento, se separaron. La bebé pasó a vivir con su padre, pero ambos tenían la tenencia compartida. La hija de Yolanda fue creciendo y cumplió los 3 años de edad. Había llegado el momento en el que tenía que empezar a ir al kinder. Una nueva etapa en la vida implica también nuevos horarios y nueva rutina, y deplorablemente los tiempos a Yolanda dejaron de alcanzarle. Es por esto que debió tomar la importante decisión de dejar su trabajo, que le demandaba demasiadas horas, para poder dedicarse mayormente a su niña y acompañarla en su nueva etapa de inicio del kinder. Ante el estado de desempleo, Yolanda optó por ir a vivir a la casa de su padre, Gerardo Martínez, quien trabajaba en el mercado de abastos descargando bultos para la misma empresa, empleo que mantenía desde hace 20 años. En aquella casa también vivían su hermano y su tío. Todos estaban muy felices por compartir el hogar junto a Yolanda. Cuentan que ella siempre había sido una excelente mujer, buena hermana, sobrina e hija. Para el mes de marzo del año 2022, Yolanda Martínez llevaba ya varios meses viviendo en casa de su padre. También había comenzado a organizarse para encontrar un nuevo empleo. El día 28 de ese mes, Yolanda acudió a ver a su hija, que se encontraba en casa de su padre, la expareja de la joven. El hombre vivía en la colonia Certuche, en Guadalupe. Luego de ver a la niña, Yolanda tenía planeado irse a la casa de su abuela en San Nicolás para quedarse unos días allí, pues debía ir a algunas entrevistas de trabajo que le quedaban cerca. Al día siguiente, es decir, el día 29 de marzo, su padre llamó a Yolanda, quien le comentó que aún se encontraba en casa de su abuela. Alrededor de las 10:30 de la mañana se acercó a un cibercafé por una solicitud de empleo que había visto. Luego regresó a la casa de su abuela. Al día siguiente, su familia, desde la casa de su padre, no estableció contacto con ella. Su padre decidió llamarla al celular al otro día, es decir, el 31 de marzo. Pero cuando lo hizo, le dio que el teléfono de su hija se encontraba apagado. El padre entonces creyó que simplemente se había quedado sin batería. Unas horas más tarde volvió a intentar marcar, pero nada. El teléfono no tenía señal. El padre entonces comenzó a preocuparse un poco y procedió a enviarle WhatsApp. ¿Dónde estás? ¿Yola? Hey. Pero Yolanda nunca le respondió. El padre entonces creyó que quizás en un rato ella le hablaba, pero no fue así. Y ahí fue cuando explotó la preocupación. El hombre localizó a tías, primas, amigas de la joven. ¿Está Yola en tu casa?, les preguntó. Pero nadie sabía nada. Pero sí descubrió que en un momento de ese día, Yolanda se había colocado una blusa de rayas negras, un pantalón de mezclilla y tenis negros, y se fue de la casa diciéndole a su abuela que saldría un rato y luego regresaba, pero jamás lo hizo. Luego de enterarse de que no se sabía nada de su hija, su padre Gerardo comenzó a buscarla e intentó realizar la denuncia por su desaparición. Sin embargo, en la comisaría el sistema por internet no funcionaba, por lo que no le permitieron hacerla. No fue sino hasta el día 4 de abril que Gerardo finalmente pudo reportar a su hija como desaparecida. Tras 4 días totalmente perdidos, la preocupación de la familia había crecido enormemente, pues sabemos que las primeras horas para cualquier persona desaparecida son cruciales, y se había corrido el riesgo de perder evidencia para siempre, que podría ser muy importante. El padre de Yolanda les comentó a los agentes que creía que su hija podría haber ido a alguna empresa por una solicitud de trabajo que le había interesado, y que de ahí fue posiblemente desde donde no volvió más, pero les aclaró que él no los había conexionado
exactitud, pues no había estado con ella durante esos días. Tras oír esto, los agentes le dijeron al padre que se fuera a su casa y que en unas horas seguramente llegarían grupos de búsqueda para ponerse de acuerdo y montar una estrategia. Su padre en ese momento pensó que bueno, que la policía ya lo ayudaría y que su hija aparecería pronto, así que se fue a la casa. Estuvo esperando durante todo el día y no apareció nadie. Así comenzó a pasar un día, luego otro, y nada. El hombre entonces pensó que quizás no le habían tomado tan en serio la denuncia o que posiblemente se habían olvidado, así que volvió a llamar a la estación de policía y le volvieron a decir que esperara en la casa. Pero así pasó una semana entera y no aparecían ni los agentes de policía ni tampoco Yolanda. Desesperado y viendo el desinterés de las autoridades, Gerardo salió a las calles a buscar a su hija por su propia cuenta. Pidió ayuda, repartió volantes, preguntó por ella a todas las personas de las zonas cercanas, pero también comenzó a presionar a la policía. Por más de que, según cuenta él, para este momento ya estaba dejando de confiar casi por completo en ella. Y esta desconfianza empeoró luego de que la fiscalía le dijera que seguramente Yolanda se había ido por voluntad propia. ¿Por voluntad propia?, se preguntaba la familia. En sus mentes, la verdad, esta idea no cabía para nada. Ella nunca habría abandonado a su hija, quien además estaba a punto de cumplir sus 4 años de edad. Así continuaron pasando los días y seguía sin haber noticias de Yolanda a pesar de los esfuerzos que estaba haciendo tanto su padre como el resto de su familia. Entonces a Gerardo, el padre, le dijeron un dato importante. Necesitas ir a los medios de comunicación para que llames la atención, le dijeron. Si no, nadie te hace caso. Así, el hombre comenzó a aparecer en los noticieros de Monterrey. En un video de Ciudadanos en apoyo a los derechos humanos, Gerardo pidió que lo apoyaran para encontrar a Yolanda. Se dio a conocer el caso y se pidió a la ciudadanía que, ante cualquier información sobre la ubicación de la joven, se comunicasen a los teléfonos de sus familiares y que además, en Facebook, se había creado un grupo llamado Buscando a Yolanda Martínez Cadena, en el que se difundían fotografías de la joven. De a poco, el caso se fue mediatizando, y recién cuando esto sucedió, las autoridades comenzaron a reunirse con Gerardo para avanzar en las investigaciones. El día 13 de abril, la Fiscalía, en una rueda de prensa, dio a conocer una serie de videos de una cámara de seguridad donde al parecer se veía a Yolanda Martínez. En ellos aparece una joven que se dijo era Yolanda, caminando el día 31 de marzo por la mañana, yendo por esta calle que pueden ver de derecha a izquierda y luego regresando de izquierda a derecha. Unas horas después se la vuelve a ver caminando por la misma cuadra y luego finalmente mostraron un cuarto video donde se la ve caminando desde otra cámara en otro ángulo. Gerardo Martínez, sin embargo, salió a hablar y a comentar que la mujer que aparecía en dichos videos no era su hija. Checo todos los aspectos, ya sea de la parte de la cabeza o del cuerpo, ya viendo partes que a lo mejor tienen un poco de más de estómago, son más anchas de cadera o piernas más alargadas, pues no da con lo que es mi hija. Por otro lado, la fiscalía en su defensa agregó que, para ellos poder mostrar públicamente los videos, tiene el padre que haber confirmado que la persona que aparece es su hija, y además dar consentimiento de que sean mostrados. La prensa, por lo tanto, pidió que se aclare esta situación. No obstante, luego de este descubrimiento, siguió sin haber avances en la búsqueda por parte de las autoridades. O al menos los avances eran mínimos. Los días seguían pasando y se seguía sin saber qué le había pasado a Yolanda, dónde estaba o quizás quién pudo haberla raptado a plena luz del día. Yolanda Martínez seguía sin regresar a su casa con su padre, su hermano, su tío y su pequeña hija de 3 años. El padre de Yolanda entonces decidió denunciar una serie de negligencias y omisiones en la búsqueda. Exigencias que se las hizo directamente al gobernador de Nuevo León, con quien logró reunirse en 2 ocasiones. Yolanda Martínez tenía un objetivo por el cual se había estado apresurando para conseguir empleo cuando desapareció. Su hija estaba a punto de cumplir los 4 años de edad y quería tener dinero para poder festejarle el cumpleaños y comprarle regalos. Llegó el día y por primera vez en su corta vida la niña no pudo celebrar el día junto a su madre. Mientras tanto, durante el mes de abril comenzaron a salir estas alarmantes noticias. Las advertencias por mujeres desaparecidas comenzó a alertar a Nuevo León. En menos de un mes, el grupo especializado en búsqueda inmediata emitió alertas por más de 20 jóvenes, de las cuales solo 12 fueron localizadas bien y con vida. El gobernador de Nuevo León emitió un decreto para crear un grupo especial para la búsqueda de mujeres desaparecidas, integrado por más de 200 elementos de la Fuerza Civil. Al Grupo Especial de Policías Estatales se le otorgó capacidades para investigar, por lo que deberían rendir informes de los casos en la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.
Además del caso de Yolanda Martínez, también otros casos de otras mujeres desaparecidas empezaron a viralizarse mucho en los medios. María Fernanda, de 27 años, había sido reportada como desaparecida el día 3 de abril en la colonia La Alhambra de Monterrey. La joven, tras reunirse con unos amigos, avisó a su familia que pasaría por Apodaca para acompañar a un supuesto amigo que quería comprarse un coche. Después de eso, no se supo más nada de su paradero. Lamentablemente, 4 días después, el día 7 de abril, fue encontrado su cuerpo cuando elementos de la Fiscalía del Estado entraron a una vivienda de la misma zona donde desapareció. El cuerpo presentaba fuertes golpes en la cabeza. También hubo otro caso que, a diferencia del de Yolanda y el de María Fernanda, se viralizó tanto que traspasó las fronteras de México. Y este fue el caso de Devani Escobar. Al día siguiente del que se encontró el cuerpo de María Fernanda, es decir, el 8 de abril, Devani Escobar, de 18 años, acudió a una fiesta con sus amigos en un Uber. A la hora en la que ella quería regresar, sus amigas llamaron al mismo conductor que las había llevado para que la recogiera. La joven se subió al vehículo, pero en un momento comenzó a tener varios comportamientos extraños. El conductor cuenta que intentó llevarla a su casa y le pidió la dirección, pero ella, según él, dijo que no quería ir. Finalmente terminó bajándose del auto y quedó en la carretera de Nuevo Laredo, totalmente sola. El conductor abandona el lugar y luego de esto, Devani pasa cerca de una empresa de transporte llamada Alcosa Traslados Internacionales. Más tarde, las cámaras de seguridad la captan corriendo cerca de un restaurante abandonado de un motel llamado Nueva Castilla. De ahí no se la ve más. De esta manera, Devani Escobar se sumaba a la lista de desapariciones de mujeres, no solo de Nuevo León, sino también relacionadas a la carretera del terror, la cual sería la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, lugar donde quedó cuando se bajó del auto. Esta carretera está vinculada con numerosas desapariciones de personas en México desde hace ya varios años. Tengo un video específico hablando sobre eso, el cual les voy a estar dejando al final de este. La desaparición de Devani ocurrió a unos cuantos kilómetros de donde vivía el padre de Yolanda junto a su familia, por lo que el hombre no dudó en brindarle su respaldo a los padres de la joven. El despliegue de las autoridades en la búsqueda de Devani Escobar, con la intervención incluso del gobernador Samuel García, contrastaba de todos modos con el que había recibido Yolanda Martínez, que había desaparecido tan solo 8 días antes. Pero de a poco, los medios, alertados en ese momento por la ola de jóvenes desaparecidas en la zona metropolitana, le empezaron a poner más atención al caso de Yolanda, y empezó a viralizarse cada vez más y más. Gracias a ello, la fiscalía le comenzó a poner real atención. Llevaron al padre a hacerse pruebas de ADN, a los servicios forenses a reconocer posibles cuerpos, también entrevistaron 2 o 3 veces a todos los familiares y continuaron revisando cámaras de seguridad, pero todo sin éxito. A 13 días de la desaparición de Devani Escobar, las autoridades estatales confirmaron el hallazgo de un cuerpo en una cisterna que es parte del motel Nueva Castilla, cerca del último lugar donde se la vio con vida a la joven, y uno de los primeros donde inició la búsqueda. Finalmente se confirmó que el cuerpo era el de Devani Escobar. Gerardo Martínez, en muestra de apoyo, asistió al funeral de Devani e incluso cargó su féretro junto a su padre Mario Escobar. Le dolió enormemente todo lo que ocurrió, pero por sobre todo, comenzó a pensar que, según comentó en los medios, no quería que pase demasiado tiempo y que no le alcance la vida para encontrar a su hija, porque si no, ¿quién la buscaría después?, se preguntaba. Las autoridades se mantuvieron herméticas en ambos casos, tanto en el de Devani como en el de Yolanda. De hecho, ambas familias reprocharon esto a las autoridades como negligencia, pues continuaban pasando los días y las carpetas de investigaciones seguían vacías. En el caso de Yolanda, para descubrir su paradero, y en el caso de Devani, para hallar a su asesino. El viernes 29 de abril, a casi un mes de la desaparición de Yolanda, las mujeres se manifestaron afuera del Palacio de Gobierno de Nuevo León para exigir la aparición con vida de la joven y del resto de mujeres que permanecían desaparecidas en la entidad. Además, también pidieron justicia para Devani Escobar. Las manifestantes llevaron pancartas con mensajes exigiendo justicia y reprochando la falta de protección a las mujeres. Al respecto, la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León sostuvo que la cifra real de mujeres desaparecidas era de 157 en los 27 meses anteriores. Empero, los reportes de casos de larga y media data sumaban 1.793 mujeres desaparecidas. El gobernador Samuel García enfrentaba su primera crisis local de derechos humanos, ya que, aunque el año anterior había establecido diálogos con las familias de las víctimas de desaparición forzada en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, nunca hizo suya la tragedia y responsabilizó al gobierno de Tamaulipas. Ahora la situación era distinta, porque las denuncias eran en su territorio de Nuevo León.
Las protestas de las colectivas feministas y familias comenzaron a provocar diferentes reacciones. Fuerzas Unidas cuestionó el trabajo del gobernador en seguridad y justicia y criticó la permanencia de servidores públicos que llevan más de una década en puestos claves sobre estos mismos delitos, como por ejemplo Aldo Fassi, secretario de Seguridad Pública. Él mismo había expresado que las mujeres desaparecidas que finalmente fueron halladas habían escapado de sus hogares y que las denuncias eran por falta de comunicación con sus padres. También minimizó la versión de que ronde algún tipo de banda que se dedicara a secuestrar mujeres. Pero el año anterior, entre el 15 y el 26 de noviembre, una delegación de 4 miembros del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU había visitado 13 estados para conocer la situación real de las desapariciones en el país. Hablaron no solo con familias de víctimas de desaparición, sino también con funcionarios públicos y con dependencias que tienen como obligación la búsqueda de las y los desaparecidos. También con instituciones encargadas de investigar los delitos, prevenir las desapariciones y detener a los perpetradores. La conclusión a la cual llegaron fue contundente. En México, servidores públicos y el crimen organizado son los responsables del creciente número de desapariciones forzadas. También señalaron que este aumento tan grande en las desapariciones es dado por la impunidad casi absoluta que hay en las comisiones de este delito. Arun Kumar, autor de una investigación financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología sobre la explotación sexual y tráfico de mujeres en el norte de México, explicó que los casos despiertan preocupación por las mafias mexicanas de trata que trafican cada año a más de 10.000 mujeres de estados del sur hacia el norte para explotación sexual. Mientras todo esto sucedía y salían todas estas noticias, Yolanda claramente continuaba desaparecida. Pero repentinamente su padre salió a hablar y dijo que él tenía un sospechoso, pues comentó que tras la relación sentimental, el exnovio de Yolanda la había acosado constantemente. Luego de quedar en el acuerdo de dar fin a su relación, según cuenta el padre de ella, él la siguió hostigando. La acosaba, hacía cosas como buscarla de su casa a las 5 de la mañana, entre otras cosas. Iba y la ubicaba a mi casa, pero yo no sabía, no me lo quería decir a mi hija para que yo no me hicieran problemas, pero ya cuando se sintió muy acosada me los tuvo que decir, y yo le dije, ¿hablo con él o cómo quieres que le diga? Dijo, no, pues si puedes hablar bien con él, y dije, claro, y yo manejé bien las palabras y le saludé y le dije, ¿usted qué anda haciendo en esta zona? Y ya me dijo, pues es que ando buscando a Yolanda. Le dije, Yolanda es mi hija, y me manifiesta que la está hostigando. Le dije, le pido por favor que no lo siga haciendo porque buscaré la manera yo de pues que no la ande molestando. Gerardo confesó también que su hija le había manifestado que le tenían miedo. Al exnovio de Yolanda lo habían entrevistado 2 veces en relación a la desaparición de la madre de su hija. Según cuentan, él mismo les pidió a las autoridades que lo siguieran incluyendo en las investigaciones. De todos modos, ante estas sospechas, agentes ministeriales decidieron realizar un cateo en la casa del exnovio como parte de las investigaciones por la desaparición de Yolanda. Así, el domicilio se rodeó de agentes de policía y elementos de la Fuerza Civil con apoyo de canes de búsqueda para participar en el operativo. Se intentó buscar cualquier tipo de indicio sobre el paradero de Yolanda Martínez, aunque al parecer no hallaron nada relevante, o al menos no trascendió en los medios, hasta el momento en el cual estoy grabando esto. De esta manera, pasó más de un mes desde la desaparición de Yolanda Martínez y seguía sin haber noticias de ella. Su padre, que al inicio de todo creía que la iba a encontrar inmediatamente, se topaba cada vez más de cerca con la oscura realidad de que no había rastros de su hija, pero no solo eso. Se habían sumado ya hasta el momento 2 chicas encontradas sin vida que habían desaparecido prácticamente en el mismo momento que Yolanda. El pasar de tantos días y este oscuro panorama hizo que el padre de la joven comenzara a sentir que ella ya no estaba, que de alguna forma la habían levantado, hecho desaparecer y finalmente le habían quitado la vida. Para ese momento Gerardo ya había realizado todos los posibles caminos y recorridos que podría haber hecho su hija ese día. Había medido los tiempos que tardaban los camiones en llegar, cronometrado cuánto tardan los desplazamientos, solicitó ayuda de vecinos por si alguno contaba con alguna cámara de seguridad o algo que no haya sido revisada, todo intentando construir el camino que había hecho su hija, pero no lograba tener éxito. De pronto, el gobernador de Nuevo León hizo una declaración que dejó confundidos a todos quienes estaban siguiendo este caso. Comentó que Yolanda Martínez podría haberse ido de su casa de forma voluntaria por sufrir violencia de parte de un familiar cercano. Ante el desconcierto de todos, el mandatario detalló que según la carpeta de investigación, Yolanda tenía un tío de parte de su madre
que era muy violento con ella. Dijo que el hombre solía beber, emborracharse y que luego llevaba a Yolanda con él a la habitación. Así tal cual lo comentó el gobernador, quien aseguró también que, por razones obvias, no daría más detalles sobre lo que ocurría dentro de dicha habitación. Luego de dar esta información, él mismo le ofreció de forma pública a Johanna darle total protección si decidía regresar a casa. El padre de Yolanda aseguró que desconocía esta situación que estaba viviendo su hija, pues no frecuentaba a la familia de su ex esposa, pero que aún así seguía sin estar demasiado de acuerdo con la versión de que Yolanda se había ido por voluntad propia. Agregó que, sin embargo, sea como sea, lo único que quería era que su hija regresara. Pero esto no fue todo. Días después fue el padre de Yolanda quien volvió a aparecer en los medios con nueva información del caso. El hombre, desesperado y muy molesto por la falta de información que le daba la fiscalía sobre el caso, exigió la detención inmediata de quien él consideraba era el presunto asesino de su hija. Así es, repentinamente y sin que las autoridades dijeran nada, el padre de Yolanda sorprendió a todos con esta inesperada declaración, pues el pueblo entero consideraba a la chica como una joven que estaba desaparecida, no muerta. Sin embargo, el padre también comentó que el hombre que presuntamente le había quitado la vida a su hija era una persona altamente peligrosa. Además, aseguró que él no permitiría que el cuerpo de su hija se quedara tirado en la calle como un perro, según sus propias palabras, que debía ser encontrada urgentemente. Dijo también que se debía meter presa a esta persona que le hizo esto, que no tenía que andar en las calles porque, repitió, era una persona muy peligrosa. Posteriormente puntualizó con mano firme que no pensaba permitir que intentasen modificar o tergiversar la información sobre el asesinato de su hija. Al finalizar, aseguró que toda la información que tenía sobre la desaparición, así como también las pruebas sobre el presunto responsable de la muerte de la joven, la había recabado él mismo, y que la Fiscalía Oficial de Nuevo León no tenía ningún tipo de dato oficial sobre la localización de su hija. Ella, para las autoridades, como les comenté, seguía siendo una persona desaparecida. El día 7 de mayo, Gerardo Martínez fue hospitalizado debido a una descompensación y problemas de hipertensión. También tras varias dificultades para conciliar el sueño que tuvo luego de la desaparición de su hija, y que contribuyeron al agravio de su estado de salud. Días anteriores ya se había comenzado a sentir mal, pero se lo había guardado para él mismo porque no quería parar de ninguna manera con la búsqueda de su hija. Al día siguiente, regresó a su domicilio con la idea de retomar la búsqueda inmediatamente. Sin embargo, por esas cosas del destino, sucedió algo que lo cambiaría todo. Ese mismo día, el 8 de mayo, alrededor de las 15:30 horas, una vecina de la colonia Los Huertos, en el municipio de Juárez, reportó a las autoridades que había un olor fétido en unos matorrales. Los agentes se dirigieron al lugar y descubrieron que allí se encontraba el cuerpo sin vida de una persona. A simple vista se podía distinguir que llevaba alrededor de 3 semanas en estado de descomposición, pero en un primer momento no se podía identificar si era un cuerpo femenino o masculino, aunque sí, junto a él se encontraron varias cosas. Una bolsa, una credencial de la INE, una tarjeta bancaria, también un vaso de plástico con un mensaje escrito que decía: "Te amo, negrito, me voy, te voy a extrañar, márcame, guapo". Es esta precisa imagen que están viendo. Además de todo esto, también se encontraron 2 recipientes con insecticidas. Tras revisar estos objetos y también la ropa que tenía puesto el cuerpo, se pudo determinar de que era Yolanda Martínez. Esto mismo luego fue ratificado por diferentes pruebas de ADN. Lo primero que se dijo luego de encontrar el cuerpo fue que la principal línea de investigación acerca de la muerte de Yolanda Martínez era que se trató de un suicidio, pues según la fiscalía los indicios encontrados en el lugar donde se halló el cuerpo habrían debilitado la hipótesis sobre un posible asesinato. Sin embargo, se aclaró que aún estaba pendiente el resultado de la autopsia y que todas estas afirmaciones se basarían más que nada en un análisis inicial. Pero ¿qué cosas de las que encontraron los llevaron exactamente a sacar estas conclusiones? Se dice que había ciertas entrevistas en las carpetas de investigación que hablaban de un estado probablemente depresivo que tenía Yolanda. Allegados a ella habían comentado que la joven tenía la intención de darle una especie de giro a su vida luego de que le sucedió una situación muy particular que fue muy compleja para ella. La fiscalía también señaló que posiblemente Yolanda sufría de depresión por la presunta violencia familiar que sufría por parte de su tío. Por su parte, la familia de Yolanda la recordaba como una mujer alegre. Dijeron que más que nada ella estaba desesperada porque no podía
encontrar trabajo. Y ya se acercaba el cumpleaños de su hija y, como les comenté, quería festejárselo y comprarle regalos. Sin embargo, había más razones por las cuales la fiscalía había llegado a esta conclusión. Las autoridades detallaron que en el lugar donde fue hallado el cuerpo de Yolanda no habían ni casquillos, ni armas, ni cuerdas, ni cualquier objeto que pudo haber sido utilizado para agredir. Además, tampoco le habían sido robadas sus pertenencias. El cuerpo de ella tampoco tenía indicios de lesiones o tortura. Pero sí, junto al cuerpo, como les comenté, fueron encontrados 2 recipientes con insecticidas. Y se creyó que Yolanda los había consumido. Estas sustancias insecticidas son utilizadas para el control de plagas, y de ser ingeridas por una persona le causaría rápidamente la muerte. También otro factor fue el vaso encontrado, que tenía este mensaje que se podría interpretar como el de una despedida. Sin embargo, la fiscalía aclaró que no estaba confirmado si la escritura correspondía a la de Yolanda Martínez. Ahora, hay que decir que no tenemos escritura de Yolanda Martínez para comparar y que todo lo que se diga es a cautela de tener documentos originales. Asimismo, el papá no reconoce esta escritura, conociendo la letra de su hija como la letra de Yolanda. No corresponde a una personalidad suicida quien haya escrito esta carta, al contrario, es una escritura totalmente ascendente, la letra se va hacia arriba, estaba hasta contenta la persona que escribió esto. El padre detalló que las cosas no eran tan así como la fiscalía les estaba planteando. Dijo que uno de los recipientes de insecticida estaba totalmente cerrado y que además, misteriosamente, el vaso encontrado estaba en perfectas condiciones para llevar tantos días allí. Es decir, hablamos de un vaso que era de un material muy frágil, que llevando ya muchos días ahí en la intemperie, claramente algo se tendría que haber dañado. Todo parecía indicar, según el padre, que la escena había sido armada y estos objetos plantados adrede. La mujer que encontró el cuerpo y advirtió a la policía, días después comentó que tenía miedo de salir de su casa, pues la comenzaron a acosar por redes sociales diciéndole que ella tenía algo que ver con el crimen de Yolanda. Sin embargo, la mujer recalcó que ella no estaba para nada involucrada con el caso y que fue una coincidencia haber encontrado a la joven. El día que se realizó la misa por Yolanda y su velatorio, su padre habló nuevamente con los medios e hizo de nuevo una confesión estremecedora. Detalló que él había mandado hacer una autopsia independiente y que los primeros resultados de la misma indicaron que la muerte de Yolanda se había tratado de un homicidio, no de un suicidio como continuaba sosteniendo la Fiscalía de Nuevo León. Además de esta autopsia independiente, su padre había realizado investigaciones con peritos internacionales que le habían ofrecido su apoyo y quienes llegaron a la conclusión de que Yolanda había sido secuestrada por parte de un grupo de entre 7 y 10 personas, que no se tenía muy en claro de si eran conocidos o cercanos a ella o no, pero que sí era seguro que la mantuvieron en cautiverio durante unos 5 días aproximadamente, días en los cuales la maltrataron y posiblemente abusaron sexualmente de ella. Luego dice el padre que fue drogada con algún tipo de sustancia tóxica que la envenenó y le provocó la muerte. Agregó que se trató de una combinación de 7 drogas diferentes, aunque no se sabe con exactitud cuáles fueron exactamente cada una de ellas. El padre de Yolanda finalmente agregó que aún está esperando los resultados de varios estudios, pero que todo apunta a que fue efectivamente un homicidio, y que ya es momento de que la fiscalía pase a investigar estos datos y que encuentre finalmente a las personas responsables para que paguen por lo que hicieron. También continuó afirmando que la versión que sostenía la fiscalía sobre que fue un suicidio se sostenía de los insecticidas hallados en el lugar donde se encontró el cuerpo, pero el padre continuaba afirmando que estos habían sido totalmente plantados, que uno de ellos, como les comenté, estaba sellado y que el otro de ellos se notaba que había sido vaciado desde hace mucho tiempo antes. Bueno, este fue el caso de Yolanda Martínez. Como podrán haber visto, este es un caso muy reciente, aún se está investigando. Faltan los resultados oficiales de la autopsia para saber si ella ingirió efectivamente este veneno, si no, saber qué fue exactamente lo que ingirió y bueno, así poder empezar a reconstruir de forma oficial qué fue lo que realmente sucedió. La pregunta que ronda aquí es cómo puede ser que aún no estén los resultados, al menos en el momento en el que estoy grabando este video aún no están y ya pasó demasiado tiempo como para que sea coherente que no estén resultados de la autopsia. Desde que yo grabo los videos hasta que se publican, sí pasan varios días, por lo que si llega a surgir algún dato nuevo, algo importante, se las voy a estar dejando en un comentario fijado, al menos de que realmente salga mucha información nueva como para hacer una segunda parte, pero lo más probable es que se los deje en un comentario fijado. Espero realmente que este caso se pueda resolver.
Yo estoy bastante metida en todos estos casos de las desapariciones que están ocurriendo en México y la verdad estas negligencias tan evidentes o estos baches que tienen las autoridades me llevan a pensar que si estas desapariciones son obras del crimen organizado, de organizaciones peligrosas, bueno, claramente son grupos muy poderosos que terminan manipulando todo y por lo tanto para mí las autoridades están ocultando información o están intentando, por ejemplo en el caso de Yolanda Martínez, modificarla posiblemente, diciendo obviamente que fue un suicidio y no un homicidio. O sea, ¿será que no están los resultados de la autopsia todavía, que me suena muy loco? ¿O será quizás que los resultados no les convienen a ellos y están viendo la forma de taparlo? O quizás también están como esperando que la gente se olvide, como que no te publico el resultado de la autopsia hasta que públicamente se olvide y después verán cómo se manejan con la familia. Eso también puede ser. Por eso es importante también estar siempre manteniendo presentes estos casos que aún están sin resolver y que bueno, que sobre todo que ya vamos viendo que hay algo bastante turbio por atrás y que la verdad es muy preocupante cómo están creciendo las olas de desapariciones de mujeres, de chicas muy jóvenes en México. Este caso me lo pidió una suscriptora que me escribió por Instagram. Desde ya te agradezco mucho por haberte tomado el trabajo de escribirme y si ustedes están interesados en que haga algún caso en particular, también me pueden escribir allí o si no también a mi mail que siempre les dejo en la descripción. Si les interesa este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de irme les dejo como siempre por acá mis redes sociales, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá abajo también les dejo el video que hice sobre la carretera del terror, en donde les hablo más a detalle sobre esta serie de desapariciones que ocurrieron en esta zona de México, por si les interesa verlo. Ahora sí, sin nada más que agregar, me despido, les mando un beso enorme, cuídense mucho, muchas gracias por verme y yo los veo la próxima.